Bueno, pues entramos en la recta final. Yo creo que estáis todavía alertas y están resultando bastante amenas todas las ponencias. Entonces, llegamos al final, aguantando el hambre bien y felices, ¿no?, de todo lo que estamos recibiendo. Este final de la jornada tenemos a José Ramón Alonso. Es imposible, todo su currículum es tan amplio, extenso en todos los ámbitos que, bueno, pues de alguna manera, para que nos hagamos una idea, catedrático de la Universidad de Salamanca e investigador principal del Instituto de Neurociencias de Castilla y León. Fue rector de la Universidad de Salamanca y presidente de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado. También fue director general de Políticas Culturales en el Gobierno de Castilla y León. Ha sido investigador postdoctoral y profesor visitante en distintas universidades fuera de nuestro país: Frankfurt, Kiel en Alemania, Universidad de California, Davis en USA, Salk Institute de San Diego. Bueno, publicaciones. Pues a fecha de esta recogida había 163 que seguro que habrán crecido, 51 libros que seguro que sean más, 32 capítulos, tesis doctorales, algunas de ellas con premio. Él propiamente tiene premios en distintas universidades, premios en La Rioja, en la Junta de Castilla y León. Doctor honoris causa por universidades latinoamericanas, por Perú, Bolivia, Ecuador. Y bueno, pues aparte de la colaboración que hizo con Radio Nacional, creo que no sigue activa, ¿no? O sí, ¿no? Con Radio Nacional, que fue conocido, que bueno, un punto de divulgación ahí teníamos importante. Tiene un blog muy seguido y que, bueno, pues de alguna manera contribuye a desmontar esos bulos, esas falsas informaciones. Y bueno, como su ponencia viene a cerrar la jornada, ciencia y pseudociencia, necesidad de un pensamiento crítico, que era un poco como hemos estado todos de forma paralela pidiendo, cómo tenemos ahora que educar a nuestro pensamiento para enjuiciar críticamente todo. Tienes la palabra, José Ramón. Muchas gracias. Es una alegría estar aquí. Y no solo por estar con vosotros, porque tengo una hija que vive en Burgos, entonces he estado con ella anoche. Y eso me da muchísima felicidad. Y ese currículum lo único que significa es que no tengo vida y que llevo muchos años trabajando. Eso es el resumen de esa historia. Y cuando he estado oyendo las ponencias de esta mañana, digo, olvídate del PowerPoint. Y os lo voy a enseñar un poco para que veáis que lo he hecho, pero es la última charla, estaréis cansados, estaréis ya con un poco de hambre, entonces me gustaría jugar un poco con vosotros, ¿vale? Y hablar de otras cosas, y luego contaré lo que haya que contar, pero también me voy a restringir al tiempo. A las 2:15 esto se termina, aunque esté en la diapositiva número 3. Hay una pregunta que siempre hago a mis alumnos el primer día, y hoy sois mis alumnos vosotros. ¿Cuál es la esperanza de vida en España? Muy bien. Yo digo, la respuesta correcta es la del gallego, que es depende, ¿no? Porque depende si hablamos de mujeres o de hombres. En mujeres está en estos momentos en 86,5 y en hombres en 84,5. Estamos de media en torno a los 85,5. Que es algo mucho más importante, aunque no lo parezca, que la Champions League. Porque con la pandemia cambiaron un poco las cosas, pero éramos el tercer país del mundo en esperanza de vida. Y se creía que en torno a 2027-2028 íbamos a ser el primer país en esperanza de vida del mundo, ¿vale? Bueno, pero ahora esa es la pregunta fácil. Y como vosotros tenéis nivel, ¿cuántos de aquí sois profesionales? De lo que sea. Sí, profesor. O sea, estáis aquí por vuestro trabajo, por la relación con vuestro trabajo. ¿Quiénes sois familias o enfermos? Vale. Bien, no son categorías excluyentes. O sea, podéis estar en los dos grupos. Es un poco saber con quién estoy. Bueno, entonces, la pregunta difícil es cuál era la esperanza de vida en este país en 1900. Venga, aquí hay que participar, ¿eh? Las cañas las paga el que no habla. ¿Cuánto? Ah. ¿Perdón?
es muy interesante. La esperanza de vida en el 1900 en España eran 34,7 años. ¿Por qué? ¿Por qué era tan baja? Porque los niños se morían, olvídate de todo lo demás, los niños se morían. Y en las inclusas de Madrid, y eso era Madrid, 3 de cada 4 bebés que se entregaban allí morían antes de cumplir un año. ¿Vale? Entonces, eso lo hemos dejado atrás. O sea, fijaros lo que implica que en 100 años, que es un periodo reducido, hemos más que duplicado la esperanza de vida. No solo eso, o sea, yo tengo una foto de mi abuelo cuando tenía la edad que yo tengo ahora, y es un viejo, doblado, con la voz cascada, machacado por el trabajo. O sea, no solo hemos ganado en cantidad de vida, sino también en calidad de vida. Y eso yo creo que es clave que no se nos olvide. ¿Vale? Y eso ha sido un proceso largo en el que ha trabajado mucha gente. Y han aparecido cosas buenas, ¿no? Las transfusiones de sangre. Pensar que hasta el siglo XX no sabíamos que había tipos de sangre, con lo cual a veces las transfusiones funcionaban fenomenal y otras la persona duraba un par de minutos. Hemos aprendido sobre trasplantes. Carrel fue a las costureras de París para que le enseñaran a coser. Las que hicieron el trabajo más delicado con seda, porque él sabía que tenía que, para conseguir un trasplante, tenía que coser arterias y venas. Y no sabía nadie hacerlo. Y las costureras lo enseñaron. Vale, entonces venimos de un largo camino y tenemos que ser conscientes de lo que tenemos y lo que está en juego. Yo creo que a mí me ha pasado como a mis compañeros, yo sabía el título de la charla que tenía que dar. Y entonces, digo, iba a hablar de sesgos, digo, no voy a sacarles más diapositivas de sesgos, o sea que... Pero me gustaría que reflexionarais un poco. Estos espacios de las charlas tienen una ventaja, y es que estás fuera de tu trabajo normal. Y te dan una oportunidad para pensar. Y ese yo creo es el regalo más bonito que nos hacen los organizadores, estar oyendo algunas cosas, algunas las conoces, otras no las conoces, y pensar. Entonces lo que tenemos que tener claro es que lo que está en juego es muy importante. Y que es una pelea que nunca va a terminar. Y antes, en el café, yo he hecho una defensa de la universidad, porque me paso el día defendiendo la universidad. Entonces, una vez me pasó con altos ejecutivos del Banco Santander, ¿no? Que me decían, me decían lo que tenemos que hacer los de la universidad. Todo el mundo nos dice a los demás lo que tenemos que hacer. Y entonces yo les dije, claro, es que no me he dado cuenta que vosotros habéis hecho todos formación profesional, ¿no? ¿Cuántos de aquí habéis estado en la universidad? Prácticamente la inmensa mayoría, ¿vale? No quiere decir que todos hagamos bien. Yo tenía profesores que iban 20 años con los mismos apuntes a darnos clase, que tenían ya un color amarillento. Y es verdad, pero hay malos profesionales en todas partes. Nosotros tenemos una costumbre que no podemos estar más de 3 años con la misma asignatura. Y ese verano del tercer año tienes que estudiar, porque tienes asignatura que lo llevas 15, 20 años sin dar, y las cosas han cambiado. Entonces, a veces también nos decís, tenéis que enseñarles a los chicos esto o lo que sea. Yo, como tengo ya canas, tuve una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional, que era realmente fascismo aplicado. Y todos salimos de ahí con bastante pensamiento zurdo en muchos casos, por decirlo de alguna manera. O sea, que el efecto que tienes de poder transmitir determinados, vamos a decir, valores, es limitado. O sea, cuando dicen lo de adoctrinar, no sé si es muy fácil adoctrinar a nadie. Adoctrinas quizá con otras cosas, con el ejemplo, o contando cosas, ¿vale? Y yo querría esta mañana, ya os digo, contaros algunas cosas. Yo echo gasolina siempre en el mismo sitio. Es una gasolinera muy barata cerca de donde trabajo. Y el tipo que me atiende, que es encantador, se llama Tomás. Tomás tiene un hijo con autismo. Y entonces muchas veces charlamos. El chico se llama Raúl, como mi hijo. Digo, ¿qué tal está Raúl? Y me dice,
resopla y dice, es que además está de adolescente, ¿no? Entonces le entiendo perfectamente, ¿no? Pero él me dice, va a muchos tratamientos absurdos. Y el otro día me dice, le he llevado a un centro en España a ponerle células madre. Yo trabajo con células madre en el laboratorio, es nuestra línea de investigación principal. Y entonces él me vio la cara que puse. Y entonces dice, ¿qué pasa? Digo, pues que no hay ningún estudio que demuestre que las células madre valen para algo en el autismo. Trabajamos sobre ello porque tenemos esperanzas de que sean útiles para algunas cosas, pero al día de hoy ninguna publicación que yo conozca, y es de las cosas que sigo, digamos, todas las semanas, demuestra que esto sea útil para un niño con autismo. Y entonces le pregunté, ¿cuánto te han cobrado? ¿Cuánto ganará el de la gasolinera? ¿Cuánto ganará Tomás? Ya tiene más años, yo calculo, fijaros, 1.600, 1.800. Es un buen profesional, ya os digo, lleva años. Le habían cobrado 8.000 euros, que es 5 veces, o sea, el salario íntegro de 5 meses. Cuando vio la cara que puse, ¿sabéis lo que me dijo? Es que es el único hijo que tengo. Y yo estoy con él, estoy con esa familia que está desesperada por mejorar la situación de su hijo. Y también tenemos que asumir, porque los científicos a veces tenemos, los griegos lo llamaban hubris, ¿no? Ese orgullo vanidoso de que somos tan poderosos, pero la ciencia muchas veces tiene muy poco que ofrecer. Por primera vez en el siglo XX, la medicina tuvo herramientas para curar. En el siglo XX, no antes, no os creáis nada de lo demás, ¿vale? Pero estas familias, os contaré cosas. ¿Esto se graba o no se graba? Ostras, entonces tendré que medir más en mis palabras de lo que pensaba. Estas familias están abandonadas. No, o sea, si tú reclamas, no vas a conseguir nada, porque ha sido voluntariamente. Porque las palabras que decimos, las palabras que usan en la propaganda, están muy medidas. Algunas veces traducimos con mucha alegría, pero los juzgados miden las palabras exactas, no lo que tú has entendido o lo que está ahí. Y eso nos afecta y afecta a las familias y tenemos que hablar de ello. Mirad, perdonadme lo que sea incómodo. Yo soy castellano también, entonces digo, una de nuestras virtudes es que hablamos como creemos las cosas, ¿no? Y a veces eso hace que no midamos mucho las palabras, ¿no? No somos conscientes de lo que... O sea, decir, os pongo un ejemplo. Hoy estoy dispuesto a defenderlas a las universidades, ya os lo he dicho. Pero antes hemos dicho quejas sobre lo que sucede en las universidades, quejas con lo que sucede con los cursos de formación, quejas con lo que sucede con las farmacéuticas, que a mí me hace gracia, porque todo el mundo habla mal de las farmacéuticas. A mí me ha gustado lo que habéis dicho, porque yo tengo esa misma sensación. Digo, joder, y de los que fabrican whisky dick nadie habla mal. Porque las medicinas vamos a suponer que están pensadas para curar. Pero el whisky dick, hago el whisky dick, si alguien tiene algún problema con eso, lo sustituyo por cualquier otra bebida alcohólica. Pero ¿os dais cuenta que no hay críticas a las tabaqueras? A las fabricantes de vapers. Eso nos parece que es un negocio, pero las farmacéuticas no. Otra pregunta, venga, que es que os quedáis así apalominados. Venga, ¿cuánto cuesta el medicamento más caro que tenemos en estos momentos? Un bote. ¿Cuánto? 30.000. Venga, un valiente, así me gusta. 50.000. No, un bote. No hacéis más que subir. Venga, aquí. ¿Quién más? Mirad, la última vez que...
Mirad, el bote vale 1.800.000 euros. ¿Vale? Es para atrofia muscular espinal. ¿Vale? Y la buena noticia es que funciona. Y la mejor noticia es que entre todos sacamos la cartera, sin que nos pregunten, pero la sacamos y pagamos para que esa familia pueda atender a su hijo. Y me da orgullo vivir en un país que hace eso, porque también he vivido en Estados Unidos y cuando iba al hospital había un tío y digo, ¿qué haces aquí? Estoy esperando a que me llegue lo de la visa. Y yo entendí que era el visado. No, era la tarjeta Visa, porque iba a entrar en quirófano y no entraba en quirófano hasta que tuviesen la provisión de fondos. Y eso es Estados Unidos, el país más rico del mundo, porque es el país más rico del mundo. Pero la esperanza de vida, que antes hemos hablado de ella, en Estados Unidos, creo que está en estos momentos en el puesto 40. Y ha bajado del 33, 34, que era, no sé, hablo lo mismo de hace 2 años. ¿Vale? Entonces lo que tenemos es importante y siempre está en juego, siempre está en riesgo. Y no va a haber una solución que lo arregle. La única solución es pelear. Y aquí hay otra de las cosas incómodas que os quería decir esta mañana. Si decís, no, es que los colegios profesionales... Esta mañana también hemos despotricado un poco de los colegios profesionales, que me parece bien despotricar de ellos. Pero la pregunta que tenéis que haceros y que me hago yo es, ¿y tú qué haces? Cuando en tu colegio profesional hay elecciones, preguntas que cuál va a ser la política sobre compañeros que están haciendo atrocidades o recomendando basuras o lucrándose partiendo del sufrimiento de otros, o no quieres sacar el tema porque eso es delicado. Y eso es algo que nos compite acá. Entonces, es decir, yo os digo lo que hago, ¿vale? Mi investigación tiene muy poco que ver, pero tiene un poquito que ver con autismo. Entonces, tenemos ratones, trabajamos con modelos animales. Y tenemos un ratón que pierde unas neuronas concretas, células de Purkinje, algunos sonarán. Entonces, las neuronas de Purkinje están sobre todo implicadas en movimiento. Entonces, los del animalario, cuando me dicen te ha nacido una camada, me dicen algo que me hace mucha gracia, por eso no se lo corrijo, porque me hace sonreír cada vez que me llaman. Tienes 3 borrachitos, porque son ratones que a los pocos días se empiezan a tener una fascia y empiezan a caminar tambaleándose. Vale. Bueno, entonces yo empecé a... Claro, siempre estamos buscando pasta como todos los investigadores. Entonces digo, si yo tengo un ratón que pierde las células de Purkinje, claro, además de degeneraciones cerebelosas, ¿esto para qué puede valer? Y entonces encontré que era el hallazgo más frecuente en relación con el autismo, hallazgo de anatomía patológica. Y digo, joder, ¿y esto del autismo qué es? Y yo empecé a leer, porque es lo que hago. Lees, y lo que me encuentro es que eso se confirmaba, era hallazgo muy común, y empiezo a leer sobre el autismo para enterarme de qué va eso, para escribir un proyecto, para pedir dinero, para estudiar esas células, que es lo que a mí me interesaba. Lo que me encuentro no tiene otro nombre que un horror. No os lo imagináis. O sea, las informaciones iban desde echar la culpa a las madres, que no habían querido al niño, a tratamientos absurdos como los que hemos visto aquí, pero un tema que afecta a muchísima gente. Vale. Y era muy duro, porque, de nuevo, la ciencia no tiene nada que ofrecer. Tenemos mejores diagnósticos, sabemos más de genética, nosotros estamos muy interesados en las causas siempre. Las familias te dicen, la causa me trae sin cuidado. Mi hijo ya tiene autismo. Yo lo que necesito son soluciones a sus problemas cotidianos. Mirad, las familias... Yo al final la presentación os la regalo, os la mando por correo electrónico. Las familias, normalmente si están yendo a un sitio para unas terapias, hay un plan individualizado anual, hay unos objetivos para ese año. Y yo me acuerdo que hablaba con una de las madres, y así pues, conversación de café, y digo, ¿qué objetivos tenéis para Pablo? Pablo es un chaval majísimo de 16 años. ¿Qué objetivo tenéis para Pablo este año? ¿Sabéis lo que me dijo?
que otro muchacho se tome una Coca-Cola y unas patatas fritas con él. Porque eso no lo tienen. Hace poco también hablaba con otra madre y me decía que estaba pensando contratar a algún chico para que fingiese ser amigo de su hijo. Entonces, perdonadme que os diga, pero es que somos tan mierda de sociedad que eso no lo podemos hacer. No lo podemos conseguir, que otro muchacho se siente con él y se tome una Coca-Cola. Porque eso es lo único que le importa a su madre en estos momentos. Vale. Bueno, vamos a contaros cosas. Es decir, bueno, entonces yo dije, yo no trato con pacientes, trabajo con los ratones, eso lo voy a seguir haciendo, pero digo, ¿yo cómo puedo ayudar? Entonces era el momento de los blogs y yo decidí hacer un blog. Durante mucho tiempo mi vida ha sido otra, ha sido el papel del investigador, que los investigadores lo que tenemos que hacer, como os han comentado mis compañeros, es publicar. Y como muy bien ha dicho Aarón, al final la publicación en vez de un medio se convierte en un fin. Pero si quiero progresar, si quiero conseguir dinero para el laboratorio, si quiero que mis chicos tengan becas, o si quiero moverme en eso, o aceptas las reglas del juego o eres un outsider, estás fuera. Y yo acepté las reglas del juego, con cosas de las que no me siento orgulloso. No es el tema de hoy, pero dices, pues si podías publicar una cosa en 2 artículos, mejor que si lo publicabas en 1. Por eso tengo 168. ¿Por qué ha sido así? Ahora ha cambiado, porque solo nos dejan en los currículos muchas veces plantear los 10 mejores, y yo es como, o sea, tengo que renunciar a 158. Entonces está claro que ahora, por ejemplo, pues hemos cambiado y ya intentamos publicar lo mejor posible, aunque no sean tantos artículos. O sea, antes dividíamos y ahora sumamos cosas. Ya está. Vale. Más cosas. Soy cajaliano. Entonces, charla que yo dé, saldrá Cajal sí o sí. ¿Vale? Eso lo conseguí una vez que me invitaron del Jardín Botánico de Valencia a hablar sobre el plátano, que no sé cómo pensarían que yo, pero hablé del plátano y saqué a Cajal también, ¿vale? Bueno, Cajal es un tío muy interesante, mucho menos conocido de lo que creemos. O sea, él asume unas decisiones, él renuncia 2 veces, rechaza ser ministro de Educación, pero coge la Junta de Ampliación de Estudios, que era algo que nadie sabía muy bien qué era. Con la Junta de Ampliación de Estudios decide que este país sea un país que haga ciencia. La Junta de Ampliación de Estudios lo más famoso que hace es mandar a 2.500 jóvenes a formarse a los mejores laboratorios del mundo. Esto os estoy hablando del año 1907. Cajal, el dinero del premio Nobel, nadie lo sabe, pero lo dedica a becas. Entonces hay cosas que sí que puedes hacer. Ya os digo, él vio, hay cosas que dijo, esto no estoy dispuesto, no estoy dispuesto a dejar mi trabajo para ser ministro, pero estoy dispuesto a dedicar muchas horas a esto, porque me parece importante. Vale, entonces os digo, yo cuando oigo toda esa basura sobre el autismo y me desespero con lo que me cuentan las familias, digo, ¿yo qué puedo hacer? Pues algo que aquí se ha mencionado también. Yo escribí un libro sobre autismo, yo soy neurobiólogo. Y el editor me dijo, nos gusta, lo vamos a publicar, pero tiene un problema. La parte de biología no se entiende nada. Cosa que fue un buen sopapo también, porque no nos damos cuenta, pero cada uno de nosotros hablamos en jerga. Y las familias son incapaces de entender un artículo científico. Están muy interesadas porque quieren saber cómo van las cosas, cómo mejorar, porque es un tema fundamental en sus vidas, pero no entienden esto que escribimos, aparte de las dificultades de acceso que también las ha comentado Aarón. O sea, son artículos que son para especialistas. Entonces es lo que yo os digo, es decir, no tiene un mérito muy especial, pero yo lo que dije, bueno, lo que sí que puedo hacer es estos artículos que están en inglés y en jerga científica, trasladarlos al español y a un lenguaje comprensible para una persona, una familia. Y eso llevo haciendo desde hace unos años. Con sufrimiento añadido también, porque como escribo de neurociencia, a veces me escriben de América Latina muchachas que me dicen, tengo 15 años, mi padre abusa de mí, estoy embarazada, mi padre me ha echado de casa y estoy pensando en suicidarme.
Y yo lo primero que miro es hace cuántas horas que me escribió esta chica. Y que no sé qué hacer, porque tengo la sensación que no puedo hacer nada. Le mando un correo diciendo qué. En un momento determinado una amiga que me ofreció ayudar, digo, ayúdame con esto, digo, porque me desgarra, o sea, estaba emocionalmente muy afectado. Pero sí que creo que ese trabajo merece la pena y creo que tenemos que hacer esas cosas de acercar la ciencia a la sociedad. Tan sencillo y eso. Y luego lo que os digo, implicaros hasta donde podáis. Si los que hay en vuestro colegio profesional son unos, no sé qué palabra, iba a usar algún tipo de insulto políticamente incorrecto. Son tontos a las 3, pues organizar una candidatura alternativa, organizar debate, quejaros, ponerles ante el espejo, porque esas cosas cambian un poco, cambian el futuro, ¿vale? Cajal decía otro tema que es muy importante. Él decía que necesitamos actualización constante, pero fijaros que lo decía a comienzos del siglo XX, hace 120 años. Entonces yo creo que ahora lo tenemos todo asumido, pero antes ha habido una de las preguntas, no sé si ha sido con Aarón también, o algo que habéis comentado, David. Es decir, ¿cuál es el problema con los jóvenes? Yo os digo mi opinión personal, que no leen. Si no leen, es imposible que estés al día. Y no, o sea, también digo que leen mucho, pero leen mucho mensajes de WhatsApp. Entonces tenemos que conseguir llegar. Y es una experiencia frustrante y todo lo que queráis, pero llega a esa gente. Yo siempre digo, tengo la sensación, porque claro, yo doy muchas clases a educadores. Y me lo piden, y esta tarde tengo que conectarme para unos de León que me han pedido que si les da una charla, digo, es que estoy en Burgos. Y si nos la haces online, digo, bueno. Yo quería ir con mi hija a tomar unas cañas por ahí, pero bueno, iré un poco más tarde. ¿Vale? Pero eso lo podemos hacer. Y llegas a un grupo de gente. ¿Vale? Y eso hay que hacerlo. Bueno, más cosas. La ciencia, os iba a contar lo que es, pero aquí todos sabéis lo que es la ciencia, fuera. Es un invento reciente. Eso también me parece... O sea, a veces creemos que esto lleva siendo muy optimista, lleva 500 años. Y siendo un poco más restrictivo a qué llamamos ciencia, pues lo que os digo, lleva un siglo. Pero nunca hemos estado tan bien como ahora. Nunca, o sea, es decir, pensar en este centro. ¿Os imagináis lo importante que es que haya surgido este centro? Que con la perspectiva del tiempo se verá como algo que cambió la vida a mucha gente. ¿Vale? Y eso no hay que olvidarlo. Bueno, características no hace falta porque os las sabéis también. Estas cosas sí que os traigo alguna. ¿Ven? Bruselas dictamina que el jamón ibérico Joselito no tiene propiedades saludables. Me parece fatal. Lo que necesitamos es que el jamón ibérico esté en las listas de prescripciones. Pero bueno, ya fuera de tonterías, pero eso os digo, ¿no? ¿Alguien se cree realmente que el jamón puede ser un producto saludable? Otra cosa es que esté rico, pero saludable. Es como lo de las campañas que hay, yo creo, cuando están las barricas de las bodegas llenas, de que el vino es cardiosano. No, señores, la cantidad recomendada de vino es 0. Luego, a partir de ahí, usted haga con sus vicios lo que quiera. Pero la cantidad recomendada es 0. Tomar poco genera poco daño. Pero genera daño. Y no hay otro... O sea, es decir, cuando os decía la ciencia, digo, al final, esto de la ciencia, algunos parece que creen que es una religión. No. Algunos dicen que somos una secta. Somos cientificistas o algo así. Bueno, pues lo seré. Pero yo digo, es una cosa muy sencilla, es una herramienta para ver si algo es cierto o no es cierto. Y yo con eso me manejo. Entonces tú tienes distintas posibilidades y intentas saber cuál es la que más probablemente sea cierta. Y es algo tan básico como eso. Bueno, esto es la universidad, pero de hace un tiempo. El catedrático es el que está subido en la silla, que ese soy yo en su versión actual. No se mancha las manos. Esto es una disección anatómica.
¿vale? Y abajo tienes a un currito que es el que está haciendo la disección. Yo tenía una compañera que su jefe le daba la ropa sucia para que se la lavara y se la trajera planchada. O sea, que no digáis que no ha mejorado la universidad desde entonces, ¿vale? Bueno, cuando este señor, que es Vesalio, que es quizá para muchos el mejor anatomista de la historia, Vesalio es un estudiante, y entonces, como buen estudiante, le gusta alborotar. Y entonces le dice al catedrático que él quiere hacer la disección. El catedrático dice que ni hablar, por supuesto, siempre nos negamos a todos los cambios. Los compañeros empiezan a protestar y a patalear. En Salamanca se inventó el derecho al pataleo. ¿Lo habéis oído? Derecho al pataleo sí que sabéis, ¿no? Pero el derecho al pataleo era porque en Salamanca hace un frío que pela, competimos con Burgos en eso, para que los estudiantes en invierno pudiesen entrar en calor. Los estudiantes en clase tenían derecho a patalear para no quedarse ateridos, ¿vale? Bueno, entonces los estudiantes empiezan a patalear y empiezan a decir que lo haga Andrés, que lo haga Andrés, que lo haga Andrés. El profesor, que ya te hinchan la cabeza, dice, pues venga, que haga la disección Andrés Vesalio. Y él se encuentra con que lo que observan en la disección, acordaros de ese pobre señor que está ahí tumbado, no encaja con lo que dicen los libros de Aristóteles, de Hipócrates, de Galeno. ¿Qué creéis que dice la universidad? Ante esa circunstancia de que lo que se ve en la disección no encaja con lo que se lee en los libros. ¿Qué? Bueno, lo que dicen es, se equivoca el cadáver que no Galeno. Porque el prestigio de Galeno era tal que no podía cometer errores, pero claro, el sistema se derrumba. Y nos damos cuenta que aunque sea una eminencia, los errores son errores. Galeno no ha hecho disecciones probablemente más que de animales y hace una especie, creo que el riñón es de cerdo, que el cerebro es de buey, o sea, cuenta haciendo una especie de puzzle con piezas de distintos estudios. Y en la universidad nos empezamos a dar cuenta de que Vesalio dice que solo va a creer lo que vea, de que ya no puedes seguir fiándote de la autoridad, de las eminencias, de los grandes del pasado, sino tienes que someter las cosas a prueba. Tienes que comprobar todo, porque hay errores escondidos por todas partes, ¿vale? Bueno, pseudociencia, ya sabéis lo que es, ¿eh? Y la última, quizás la única que merece la pena decir algo, es que vivimos en un contexto distinto. Es lo que dicen ahora, ¿no? Dice, antes solo había un tonto en cada pueblo, y ahora qué es lo que nos ha pasado con las redes sociales, ¿no? O sea, que hay mucha gente que, sobre todo, fijaros, creo que lo importante es ese altavoz de que llegas a miles de personas. No os terminé de contar lo del blog. Yo una vez calculé todos mis trabajos científicos, cuánta gente los habrá leído. Y después de unas cuentas así un poco sui generis y no muy fiables, llegué a la conclusión que quizá 6.000, 8.000 personas, todos. Algunos estarán repetidos, eso. Pero en el blog donde escribo sobre neurociencia, hay años que ha habido 3 millones de lectores. Entonces de repente te da una llegada a sitios donde no lo harías de otra manera. Entonces creo que es un trabajo bien diseñado, o sea, no bien diseñado, perdonadme, que es útil. Y ahí también os animo a que hay mucha gente que me dice que pierdo el tiempo, que lo que tengo que hacer es más papers. Digo, me da igual un paper más, os digo la verdad. Os lo digo tal como lo siento. Si fuera en Science, pues sí, pero como no lo he conseguido 2 veces que lo he intentado, pues no sé si lo intentaré una tercera vez. ¿Vale? Entonces, yo creo que... ¿Me avisas cuando me queden 15 minutos? ¿A las 2? ¿Cómo vamos? 15 minutos, quedan en Son las 2. Ahora, pues entonces venga, vamos a ver qué más os puedo contar en esto. Bueno, esto ya os lo he dicho. Mirad, las enfermedades, esto me parece importante. La peste bubónica desaparece en España en el siglo XVIII. ¿Vale? La fiebre amarilla, los últimos casos son esos famosos últimos de Filipinas, ¿os suena? Los últimos de Filipinas, es que en este país no hablamos de muchas cosas. Son unos tíos que no les avisamos de que la guerra ha terminado y se quedan en un pueblo de Filipinas intentando sobrevivir. Les olvidamos. Hasta que los propios filipinos nos dicen,
tenéis aquí a unos valientes que siguen luchando. Y les trajimos medio moribundos y algunos con fiebre amarilla. Bueno, el cólera, hubo 2 brotes, uno en Vendrell, como os pongo ahí, en el año 11, y otro en Cuenca del Jalón en el 71. El problema es que en el 71 ya éramos una potencia turística. ¿Sabéis lo que dijeron los telediarios? Yo ya había nacido y me acuerdo un poco de aquello. Que en España había diarreas estivales. Porque decir cólera era una enfermedad del tercer mundo. ¿Y qué turistas íbamos a traer si se decía que en este país había brotes de cólera? Pero eso digo, 71, ¿eh? La viruela 50, el tifus 58, el paludismo 58, la rabia el 60, la difteria en el 75. Ahora os cuento una cosa de difteria. Tracoma en el 76, la polio en el 82 y el sarampión en el 98. El siglo XX es acojonantemente bueno, perdón, hablo fatal. Ojalá el 21 sea así, pero la sensación es que estamos dejando a nuestros hijos algo peor de lo que nos dejaron nuestros padres. Problemas con los antibióticos, problemas con la cultura científica, problemas con muchas cosas, ¿vale? Bueno, de la difteria, que os dije que os iba a contar algo. ¿Os acordáis del niño de Olot? Algunos sonará. El niño de Olot tenía 6 años. Y yo digo, me quito el sombrero con el pediatra que fuera. Digo, este fue a clase, joder. Porque dijo, esto es difteria. Porque estaba erradicada desde el 75. Había habido algún caso esporádico. O sea, creo que el último caso esporádico lo que pone ahí, del 87, ¿vale? Pero ese pediatra no lo había visto, me atrevo a asegurar, la difteria. Intentamos encontrar el medicamento, que es suero diftérico, pero no teníamos. ¿Para qué vas a tener un medicamento para una enfermedad que no aparece? Buscamos en la Unión Europea y nadie tenía. Se trajo de Rusia por valija diplomática. Pero el niño no llegó a tiempo. El niño murió con 6 años porque sus padres no le habían vacunado, porque habían oído una pseudociencia, que es la que hemos hablado en varios momentos, que es esa relación entre vacunas y autismo, en la que algunos delincuentes como Wakefield propagaron falsa enfermedad. Y dices, ¿por qué hace eso la gente? Pues hay por distintos motivos, unos por ser especial, por saber más que nadie, pero en este caso parece que la respuesta es la más común, que es dinero. Wakefield había vuelto a proponer las vacunas monodosis. Si tienes una vacuna triple que en una inyección te quitas 3 cosas, ¿para qué vas a pinchar 3 veces al niño? Pero claro, si la triple está desprestigiada, las monodosis vuelven a tener una oportunidad. ¿Vale? Bueno, nos pasa en todo, y esos son todos los mensajes generales. Esto es cuando ha habido en Torre Pacheco, es decir, la caza al magrebí. Caza al magrebí en este país y nos consideramos un país civilizado. Pero usted, ¿quién demonios son? ¿Vale? Bueno, yo digo, son cosas recientes, pero a mí no se me olvida esto, es decir, en el parking de Bonaire hay muchos cuerpos, y que se estaba tapando la información. ¿Os acordáis cuántos cuerpos había en el parking de Bonaire? Ninguno. Pero este señor estaba ayer, o antes de ayer, le pongo la tele y le veo haciendo su programa. O sea, aquí no hay, cuando decís al médico que hace, bueno, y al periodista, y al famoso, que dice barbaridades, que enfanga, ¿qué hacemos con ellos? ¿Vale? O catedrático también, que enfangue, que también hay de todo. Vale, bueno, ejemplos de pseudociencia, no hace falta que os los cuente. El pastor que decía que Dios le pidió comprar el iPhone, ¿lo habéis visto? Bueno, buscarlo porque es divertido. Bueno, de hecho no es un iPhone 2, uno para él y otro para su mujer. Pero además Dios le había dicho el modelo que tenía que ser un 17 Pro Max con 2 terabytes de memoria. O sea, es alucinante, pero bueno. Nada, no nos da tiempo. Pensamiento crítico. Es muy difícil porque yo no sé cómo hacerlo, pero tengo que intentar enseñar a mis alumnos a que no se crean todo lo que ven. Y es muy difícil porque a veces se parece mucho a la realidad. Y decirles, busca en PubMed, pues sí, pero no es así. Entonces el problema es lo que decimos, la pseudociencia muchas veces se parece poco. O sea, si yo les hago un ejercicio que es busca clonación de Elvis. Entonces hay gente que dice que quieren clonar a Elvis Presley. Y entonces funcionan muchas de las cosas que vemos. Si eres científico te
te mandan por un lugar determinado para que tal. Si no, lo que hacen es pedirte dinero, etc. Pero es así, pero eso es burdo. Pero hay otras cosas que son, como hemos visto, mucho más sutiles, ¿vale? Entonces, no os puedo enseñar a tener pensamiento crítico. Lo único que hay que decir es que es necesario y que cada uno tiene que conseguir desarrollar esa capacidad, ¿vale? Bueno, esto es lo de la polio. Yo estuve en el Salk Institute, que se financió con el dinero que mandaron los niños después de la polio. El tipo que limpiaba mi laboratorio era un súper simpático, me contaba historias de Vietnam, y eso me decía que su padre, todas las noches... ¿Os acordáis de la masilla de cristalero? Bueno, eso solo nos acordamos los de cierta edad, ¿eh? Es como una especie de plastilina que se ponía en los bordes de los cristales para sellarlo. Me decía que su padre, todas las noches, sellaba todas las puertas y ventanas de la casa para proteger a sus hijos de la polio. Y se nos ha olvidado. O sea, el problema es que tenemos una memoria muy frágil. Ahí ves en la línea roja lo que pasó cuando se empezó a vacunar. Y ha sido el mayor experimento de la historia. Y se probó directamente en niños que estaban en instituciones de cuidados, porque era lo más fácil, y ahí es donde se probaron los primeros casos, ¿vale? Bueno, y hay otras cosas recientes. A mí me lo dicen mis amigos pediatras, ¿no? Con la bronquiolitis. Que alguno me decía, es que antes, tú lo sabrás muchísimo mejor que yo, me decía, dices que todos los días tenía que hospitalizar a 2 o 3 y ahora llevo 2 o 3 en toda la temporada. Entonces lo que es que decir, o sea, la ciencia no es algo que lo hayamos heredado congelado y no lo tenemos que aprovechar. No, sigue avanzando todos los días. Y lo que necesitamos es que eso se mantenga. 8. La búsqueda de la verdad exige bueno, todo esto os lo sabéis. Esto es divertido. En Salamanca tenemos un catedrático de matemáticas del siglo XVIII que se llama Diego Torres de Villarroel. Diego Torres de Villarroel consigue el sueño de todo español, que es forrarse. Y lo hace de una manera súper inteligente. Publica un almanaque donde dice información sobre lo que va a pasar en el futuro. En el mes de noviembre el rey morirá, por ejemplo. Y, joder, la gente que va a ese almanaque siglo XVIII se va difundiendo, comprueba que esas cosas se han cumplido. ¿Qué os parece? Una de las cosas típicas de los seres humanos es que queremos conocer el futuro. El truco de Diego Torres Villarroel es que encarga a la imprenta que le pongan una fecha más antigua de la real. Si lo ha publicado en 1780, pone que es de 1770. Entonces, lo que él está contando como futuro ya ha sucedido. Sabe todo, pero la gente quiere comprar esos almanaques porque ha demostrado que sabe predecir lo que va a pasar. ¿Vale? Entonces, estas son cosas de la pseudociencia también, que a veces los magos son los que más se dan cuenta de las cosas que nos cuelan. Porque los demás no pensamos, hay un experimento, yo lo he hecho alguna vez, bueno, no me da tiempo. Para otro año que me invitéis. Mirad, y luego tenemos que entender que las cosas se falsifican. Esto es una persona que está en una de estas pseudociencias, pero se le ocurrió enseñar el título. Y fijaros, claro, la Universidad de Cambridge no va a poner su nombre mal escrito con erratas, eso os lo garantizo. Entonces es un título falsificado. Yo estoy en Lima, en una calle donde tú puedes comprar el título universitario de cualquier carrera. ¿Vale? Bueno, pues hay más controles, tenemos que estar pendientes, pero esas cosas suceden también, ¿vale? Bueno, ¿por qué resulta atractiva? Promesas fáciles y deseables. Lo que os digo antes, claro, si a las familias les ofreces milagros, que a veces no es otra cosa, las familias quieren eso, ¿vale? Soluciones rápidas, mientras que la ciencia normalmente pides cosas que son mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Y apelación a la emoción y a los sentimientos, ¿vale? Y es así, esas cosas nos llegan. Esto que veis aquí es un niño con varicela, pero en internet aparecía como cáncer de piel pidiendo donaciones, ¿vale? Afortunadamente, pues se curó, ¿no? La homeopatía ya se ha dicho y
para mí, fijaros, más que nada es que es un ejemplo. Si una profesión con una base científica muy sólida, como son los farmacéuticos, cae en ello por el dinero, porque no hay otra explicación. O sea, yo me niego a creer que un tipo que haya estudiado farmacia se crea la homeopatía, sino simplemente yo, alguno con el que he hablado, me dice, si no lo vendo yo, lo va a vender el de la farmacia de enfrente. Digo, pero joder, o sea, es tu ética profesional, ¿no? Pero, no sé, con casos. Mirad, para que no tengáis mucha esperanza de que esto se solucione, eso que veis ahí es un grabado de la primera vacuna, de la viruela de Jenner. El que está ahí todo tieso en el centro es Jenner. Y como venía de las vacas, y por eso se llama vacuna, pues le decían a la gente que le iba a salir una vaca de la nariz o de la boca, como veis en este grabado. Os quiero decir, desde que ha habido vacunas, ha habido antivacunas. Y no van a desaparecer. ¿Vale? Bueno, ¿cómo voy? Nada, tengo que ir terminando. Esta es otra divertida. Es la época de la física y entonces aquí es el magnetismo. Entonces Mesmer y los mesmeristas lo que dicen es que pueden notar el campo magnético de una persona, corregirlo con esos movimientos de las manos y curarte. Esto se convierte en un boom. Mesmer se forra. ¿Cuál creéis que es el problema? Venga, rápido, que no nos da tiempo. ¿Qué? No, que los pobres también quieren curarse. Pero Mesmer no tiene mucho interés, porque no hay negocio ahí. Entonces, ¿sabéis lo que hace? Dice, en este parque de París voy a magnetizar unos árboles y el que quiera curarse, que vaya y los abrace. El abrazar árboles, 200 años después, sigue vigente y te lo siguen recomendando. ¿Sabéis quién lo derrumba esto? Entre otros, Benjamin Franklin. Hace un ejercicio que dice, coge a uno de estos mesmeristas, le venda los ojos y le dice, elige el árbol magnetizado. Claro, si este se dedica a notar campos magnéticos, tiene que saber identificar cuál es el que ha sido magnetizado. Lo que hace es darse un porrazo formidable contra el árbol, que ha ido en dirección contraria, o sea que no es el magnetizado, es cualquier otro, y la teoría para muchos se derrumba. Cuando hablamos de la frenología, lo que hacen es otro truco, que es darles el cráneo supuestamente de Laplace, que es el gran científico francés, pero en vez de ese cráneo lo que le dan es el cráneo de alguien que ha sufrido una discapacidad intelectual. Y en ese cráneo del discapacitado intelectual, los discípulos de Gall encuentran todas las señales del genio, de la excelencia, y caen en la trampa. ¿Vale? Entonces, a veces se consigue desentrañar, pero muchas veces no. Bueno, necesitamos comunicación, no ridiculizar, porque eso es lo que a veces, sino intentar educar. Y entender y enfatizar los daños reales, que lo han hecho perfectamente y con detalle mis compañeros. Este hombre, su hijo murió a los 21 años porque dejó el tratamiento. Y lo que cuentan ahí es que le dice a su padre, papá, me he equivocado. Y muere con 21, porque deja el tratamiento y se pone en manos de un tipo que lo que le da es dosis de vitaminas. ¿Vale? La falsa información se ha calculado que va entre 6 y 7 veces más rápido que la información real. O sea, se difunde como un incendio de pólvora. ¿Vale? Mirad, durante 30 años, ¿os habéis acordado que nos decían Actimel ayuda a sus defensas? Ya no pueden. O sea, hay cosas, hay un ligero... Entonces ahora el eslogan es, ninguno ayuda más a tu sistema inmunitario. No mienten ahora. Tampoco ayudan menos, porque no ayudan nada, ninguno. ¿Vale? Pero entonces dices, es un símbolo un poco de que al menos se ven forzados a no hacer esas patrañas de decir esto cura o es bueno para esta enfermedad, o lo que nos ha comentado antes Ricardo magníficamente. Los referentes públicos, yo digo, qué mala suerte hemos tenido que viene una mujer del futuro y lo que nos trae es una lejía, en vez de traernos eso, la cura para el cáncer o alguna cosa un poco mejor, ¿no? Una lejía. Vale. Sellos de calidad, si hubiese sabido tendría que haber puesto salud sin bulos también. La capacidad de Trump de mentir es como alucinante. Aquí dijo que cuando estuvo que Toyota iba a invertir en Estados Unidos 10.000 millones de dólares
Los de Toyota no debían dar crédito a lo que oían, pero claro, ante el susto dijeron que no era cierto. Mirad, y este es también del otro ejemplo de las cosas de la sociedad. Estas tres mujeres a las tres se ha dicho que eran transexuales, que eran hombres en realidad. ¿Vale? Entonces, Macron les ha llevado a juicio, en los otros dos casos no lo sé, pero es decir, ¿qué pretendes cuando dices algo así? ¿Cuál es el objetivo de esto? O sea, son campañas de desinformación y me parecen turbias y me parece un miserable que haga esto. O sea, si tu éxito político es denigrar a la mujer de tu contrincante, es que no mereces estar ahí. Vale, estrategias. En el ámbito, la bioneuroemoción, pues es otra de las cosas terribles, que ganan 3 millones de euros al año y que tiene un gabinete jurídico muy activo, con lo cual por eso os decía que si se grababa esto, porque si no, no seré más explícito de mi opinión al respecto. Pero esta persona lo que dice es que el enfermo es el que ha creado su enfermedad, y cuando decimos eso de que siempre se mueren los buenos, dice no, que los que se mueren son los gilipollas. ¿Vale? Entonces yo me lo tomo como algo personal porque mi padre murió de cáncer, y entonces mi padre era un hombre excepcionalmente bueno. Bueno, algunos mensajes para quedarnos, que no es solo un error inocuo, ya lo hemos dicho, y que hay que combinar espíritu crítico y comunicación responsable, y que debemos ir de la mano de la sociedad. Con esta termino. ¿Esta imagen la conocéis? Algunos sí, otros no. Bueno, mirad, estamos en la Segunda Guerra Mundial y tenemos mejores aviones, mejores motores, pero claro, perder un avión, sobre todo perder pilotos, era un problema muy serio. Entonces dijeron, con motores más potentes tenemos la capacidad de que el avión pese más. Podemos reforzar las partes más sensibles. Y entonces encontraron los aviones que regresaban, pues donde tenían agujeros de los antiaéreos, y son esos puntos que veis marcados en rojo. Y la idea fue reforzar esos puntos para salvar los aviones. ¿Qué os parece? ¿Os parece una idea interesante? Ahora, los que ahora lo sabéis, no me hagáis trampas. Son los aviones que han regresado. ¿Vale? Los que no han regresado son los que tienen los golpes, o en la unión entre el fuselaje y la cola, o en los motores, o en la cabina. Claro, entonces, si te fijas en solo una parte, vas a llegar a conclusiones erróneas. Bueno, y como os he dicho que hay cuarto, yo terminaba, ya me he extendido 3 minutos. Nada, muy sencillo. Mirad, a veces... sí, perdonad. Hablamos del futuro, ¿vale? Ya hemos dicho que nos encanta pensar el futuro. Yo os digo, si queréis saber cómo es el futuro, no os compréis esos almanaques, ni leáis en los horóscopos, ir a una universidad, porque ahí está el futuro. Y ya os digo, no es nunca de color de rosas, pero yo no me considero que fuese mejor que mis alumnos actuales. O sea, cometemos todos algunas cosas sorprendentemente parecidas. Entonces, tenemos que cuidar eso, tenemos que cuidar la sanidad, porque hay mucho en juego. A mí me da mucha alegría cuando vas al hospital y ves gente que evidentemente no podría pagarlo ni la consulta más barata y está allí maravillosamente bien atendida. Y lo último ya, mira, a veces creo que pensamos en el futuro como un sitio al que se va, como que está por ahí por Lerma y tú te pones a andar y llegas al futuro, ¿no? El futuro no está en ningún sitio, es algo que creamos entre todos. Y entonces lo que tenemos que decidir es en qué futuro queremos vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ramón. No te vayas, no te vayas. Bueno, si hay alguna pregunta o unimos, yo creo que a ver alguna mano en este tramo de lo que nos has dado tantas ideas y tantas cosas y bueno, y el blog os recomiendo que le abráis y echéis mano ahí porque vais a encontrar razonamiento lógico, ese pensamiento crítico que dice que no nos va a poder enseñar, él le pone en práctica cuando habla de constelaciones familiares y desmonta... Pero déjame que te interrumpa. Fijaros lo que me pasa. Me pidieron familias que escribiese sobre tratamientos, de estos tratamientos absurdos sobre el autismo.
y me gusta mucho escribir, digo, pues no, pues en vez de escribir otras cosas, me centro en esto durante un tiempo. Y he escrito de eso, de muchos tratamientos, y ¿sabéis la sorpresa? En el blog de vez en cuando hay comentarios, entonces imaginaros que hago un artículo sobre, no sé con cuál era de ellos, pero cualquiera de esos. Bueno, el que fuera. Pero entonces dices, esto es una patraña, no tiene ninguna evidencia científica. No hay ningún dato a favor en los artículos, siempre hago eso, una búsqueda en PubMed, lo compruebo, a ver si hay tal. Y me escribieron 3 personas comentarios en esa entrada del blog. ¿Sabéis lo que me decían? Los 3. ¿Dónde puedo comprar esto? Y yo, fue lo mismo que decían, es otra bofetada, digo, volví a releer mi artículo, digo, pero es que no he sido suficientemente claro. Pero es así. O sea, la gente, en Estados Unidos se calcula que las familias con autismo, yo os digo que es el tema que decidí elegir, de media van a 7 tratamientos absurdos por familia. Si esa es la media, pues habrá quien haya ido a 14. Y siempre el proceso es similar. O sea que han oído hablar, muchas veces en la sala de espera de donde estén, de las terapias, charlan, pues mi hijo es... Y hay una cosa sobre el placebo que es divertida. No sé si os lo han contado alguna vez. Bueno, los placebos inyectados son más eficaces que los placebos en pastilla. Los placebos que la inyección es de color rojo es más eficaz que si la inyección es un líquido transparente. Y la mejor de todas, los placebos caros son más eficaces que los placebos baratos. Porque tu cerebro te protege y quiere decirte que no eres tonto y que entonces has hecho bien en comprar eso, entonces tú ves la mejoría. ¿Vale? Entonces, tenemos que entender estas cosas, insisto, tenemos que estar del lado de las familias. No es, ellos nunca se equivocan, siempre hacen lo mejor por su hijo. Lo que os decía de Tomás, por mi hijo lo que sea, claro que sí. Pero la forma de protegerle no es caer en estas... Os contaría 1000, ¿eh? O sea... Sí. El micrófono, perdona, que si no, no se queda grabado tu... Hola, Mireia. Que nos pasa porque en la consulta cuando te dan el diagnóstico estás solo. Lo sé. Y bueno, por eso tenemos que hacer mucho mejor las cosas. Y tenemos que hacer ese acompañamiento y hay que decirle a las familias en el diagnóstico... A mí me pasó también, ¿eh? Yo Sí, también... sí. No, que es general. Y todos te cuentan historias que digo, digiérelo y dentro de 10 días llámame y nos volvemos a ver las dudas que te hayan surgido. O sea, yo creo que hay que hacer eso, hay que hacer un seguimiento. Pero os pongo otro caso que me parece también que es como... Me escribe un padre, yo tenía clase. Y entonces me empieza a preguntar qué opino sobre los metales pesados. Y entonces digo, pues mira, lo que sé es que no hay ningún dato que en zonas que haya mucho problema de metales pesados haya más casos de autismo. Bueno, estamos un rato ahí discutiendo. Me dice, no, pero es que le han visto que tiene niveles altos, no me acuerdo, de cobre y manganeso. Y digo, ¿pero se lo han hecho en la seguridad social? No, un instituto privado. Y digo, ¿le importa con el teléfono hacer una foto y me lo manda? Me manda y o sea, incomible. El instituto le vende unas dietas para ayudar a reducir. Y entonces estuvimos como un buen rato hablando. Yo ya me ponía nervioso porque me gusta ser puntual. Y digo, voy a llegar tarde a clase. Y entonces ya en un momento le dije, digo, mira, si usted está tan convencido, ¿para qué demonios me llama? Ya os digo que a veces no soy muy... Y me dice, porque esta mañana he ido al banco y me ha negado una segunda hipoteca sobre mi casa y ya no puedo pagar las dietas. Las dietas eran también, creo, 1.400 euros al mes. Y entonces lo que os digo, son nuestros compatriotas. Para cada enfermedad hemos visto que habrá siempre una serie de negocios turbios alrededor, que el sistema no te protege. Ha sido, insisto, voluntariamente y las palabras están medidas, nadie te ha prometido una curación, sino como alguno de vosotros habéis contado, tienes ahí 6 testimonios del Ralph y de Peter, que su hijo ha mejorado muchísimo y que no está desconocido. A mí en un fin de semana eran unos masajes y si la niña no mejoraba, porque en mi caso es una niña, si mi hija no mejoraba era culpa mía, porque yo no había hecho suficientes masajes con ella. No es eso, te van a decir que es que hay que insistir, que las cosas son lentas y que sigues otros meses más y luego te van a decir que claro, es que no has creído en ello desde el comienzo. Entonces, si así esto no funciona.
O sea, hay un sitio en Alemania que tú podías llamar y te contestaban en 6 idiomas, ¿eh? En árabe, en chino, en español, para células madre también. Vale. Vamos a pedir que suban Aarón, David, Joaquín y... Yo quería decir una cosilla con respecto al tema del autismo y todas las enfermedades. Bueno, no es enfermedad porque el autismo no es ninguna enfermedad, se nace con ello. Simplemente comentar que bueno, los adolescentes que están en el futuro, que vienen unas generaciones que a mí miedo me da por lo que escucho, por lo que les oigo, porque está muy bien que vas por la calle y les vas escuchando lo que van diciendo, lo que piensan y a mí me da miedo escucharles. Entre ellos está de moda ahora en el instituto que les llamen autistas. Entre ellos se llaman autistas y tal. Entonces, yo entiendo que, bueno, pues que va a echarte unas risas con tu compañero, bien, pero es que en su colegio también hay gente que tienen autismo, que son compañeros y que, bueno, que me parece una falta de respeto. Pero aparte, yo lo que quiero proponer, que esto no se propone porque en educación faltan muchas cosas y entre ellas son jornadas de sensibilización que sensibilicen viendo pues, situaciones reales o que se les lleve y lo vean para que vean que, bueno, que están integrados en la sociedad, que son un ciudadano más, que esto no está nada sensibilizado y que, bueno, que creo que tenemos que hacer mucha jornada. Entonces, propuesta desde el Ministerio de Sanidad al Ministerio de Educación, que bueno, que es un rollo esto de que esté transferido a las comunidades autónomas, porque cada comunidad autónoma es un mundo, pues que haya jornadas dentro obligatorias, que yo ya no las pondría ni opcionales, sino por lo menos en la pública, que vayan a hablar a los institutos, porque creo que es importante que desde pequeños, y lo digo porque sé que en todas las clases hay chavales que tienen discapacidad, o sea, desde siempre, no, ahora ya en la clase no es aquí solo vamos unos y aquí no, es que están todos integrados, entonces tendrían que estar más sensibilizados, y al contrario, no están sensibilizados, se están radicalizando mucho más. Entonces creo que es algo que se puede proponer al Ministerio y que sí que me gustaría que la Consejería de Educación, por ejemplo, tú que trabajas en Castilla y León, se propusiera a la Consejería de Educación que haya jornadas obligatorias de sensibilización en los colegios, que no se hacen. Si se hacen es porque alguien lo propone desde el centro, pero no se hacen a nivel general, por lo menos en Burgos. Yo quería contestarte un poco, ¿no? Porque desde hace un tiempo en redes sociales estoy dándole mucha importancia, ¿no? Al tema de la sensibilización y al tema de la educación. Pero el problema es que soy un firme defensor que la educación no se da en el colegio, sino el problema es que se da en casa, efectivamente. A mí me llama mucho la atención cuando yo voy a un parque con mi hija, 11 años, parálisis cerebral, trastorno de conducta, impulsividad, agresividad. Y bueno, pues un niño de 3 años se acerca a ella y quiere jugar con ella. Hasta el primer guantazo que se lleva ya se vuelve con su madre, ¿no? Pero quiere jugar con ella. A él le causa curiosidad, quiere verla, quiere estar con ella. Y conforme los niños van creciendo, se van inculcando una serie de valores que no son los adecuados, que fomentan, como tú has dicho, la exclusión de las personas con discapacidad, ¿no? Y eso no se va a hacer en el colegio. Es verdad que tenemos que intentar que a los profesores también haya esa sensibilización para que no permitan ciertos comportamientos en clase, pero no tenemos que olvidar que los niños pasan X horas en clase, pero muchas más horas en casa. Entonces, si yo lo único que intento es coger y reunirme con los profesores, que me parece, como te digo, una iniciativa genial y que se debe hacer, pero luego no establezco un programa de sensibilización en los hogares, pues es que al final, si yo estoy oyendo todos los días a mi padre decirme, hijo, es que parece autista, es que parece subnormal o mongólico, pero es que al final yo terminaré replicando lo que me está pasando en mi casa en el día a día. Y por mucho que mi profesor, que sí, que bueno, que es el profesor, el que me manda los deberes, el que me molesta todos los días en el colegio, me diga que esto no lo puedo hacer, pero luego yo en mi casa lo hago. Entonces, creo que sí, que tenemos que atajar el tema de los colegios, de los centros educativos, pero creo que la labor de sensibilización tiene que ir más allá y tenemos que hacer ver que lo que no podemos es que porque hay una persona con discapacidad que se encuentre fuera de la sociedad y ciertos comportamientos que no podemos permitir. Yo te diré que yo trabajo en una federación de personas con discapacidad de Burgos, tengo un hijo en edad escolar de secundaria, está súper sensibilizado, va conmigo a las jornadas y a todo, y aún así empieza a decir el autismo. Y yo estoy un poquito harta porque en casa veo otros valores que en el colegio se
se contrapone. Entonces te quiero decir que yo ya no digo tanto al profesor, sino realmente a gente de las entidades que vayan a hacerles allí las charlas para que lo vean como más, porque al profesor llega un momento que no le hacen caso, pero si vienen de fuera y tienen algún hermano o cosas así que ya es distinto. Quiero decir que, a ver, están sensibilizados, en casa pueden estar y luego llegan allí en el grupo, en la manada, como les llamo yo, pues se convierten en uno más. Entonces, es un poco difícil porque es que yo entiendo que la situación que tienen los adolescentes no es igual a la que yo tenía, la que teníamos nosotros, que era distinto, igual no sabíamos muchas cosas, ellos están súper informados por eso de las redes sociales, que se informan mal informados porque lo que ven se lo creen. Yo por el mío, dice, es que mamá, es que no sé qué, digo, pero tú lo has visto, tú esto te crees que es real. Y dice, es que lo pone aquí. Digo, sí, aquí pueden poner muchas cosas, pero no son los que son. Tendrás que contrastarlo. Pero no llegan. Es que os lo digo porque es muy complicado. Que nos hemos quedado un poco con esa carga de responsabilidad también, porque decían, pues vale, desde la administración, regulación, se ha hablado, ¿no?, de ese filtro que nos va a proteger, pero también profesionalmente, el colegio de profesionales, cuando decía José Ramón, lucha, o sea, volvernos activistas, y tenemos tan claro que hay estos riesgos, esa acción, no pasar. Aarón decía, miedo meterse en los colegios, porque es verdad que se promueven desde los colegios profesionales. Entonces, de alguna forma, yo me veo con esa responsabilidad, ¿no?, como profesionales, cada uno, bueno, pues dentro de su terreno, ese activismo. ¿Qué más cosas podemos hacer? ¿Qué más cosas? En cuanto a la formación en las universidades, asegurar esa obligada revisión y actualización y eso. Desde primaria. Sí, sobre todo se puede empezar también ya no esperar a la universidad, ¿no? Porque del tema que estamos hablando, empezar también en primaria, secundaria. Hemos visto que había representantes de la educación en relación al pensamiento crítico. ¿Realmente se hace algo en este ámbito? ¿Lo consideráis necesario? Voy a decir alguna cosita. Mira, yo lo que voy a decir es que realmente una de las cosas que a mí me parece interesante es diferenciar lo que es un problema que está ahora y un problema que está por surgir. Es decir, una cosa es tener que cambiar una tendencia que tenemos actualmente y coger a gente que ya ha sido educada en una serie de valores o de forma de funcionar y darle una vuelta, que eso es tremendamente complicado, porque al final vas un poco en contra de tu automatismo, y otra es sembrar un poco el germen o la semilla de lo que queremos luego que vaya surgiendo. Y muchas, lo decía antes en la charla, se ha planteado muchas veces intentar llevar algunos aspectos de la filosofía de las aulas en etapas muy tempranas. Hay quien dice, oye, mira, que un niño no va a entender a Sócrates con 6 años. Obviamente no le voy a contar todo el aspecto de sus obras y sobre todo lo que decía Platón, sino que voy a intentar tener en cuenta algunas de las ideas que planteaban a nivel educativo. Es decir, la forma de educar sigue siendo muchas veces la de enseñar a una persona que está en modo pasivo, que recibe información, y no se le enseña muchas veces a criticar esa información. Entonces hay que romper un poco ese rol muchas veces en la enseñanza de ser el que muestra información y enseñar, sobre todo ahora que tenemos exceso de información, que ese es el gran problema que tenemos, que tenemos por todos lados, a saber cómo filtrar y a saber cómo hacerse las preguntas adecuadas. Es un poco lo que os decía con lo de la mayéutica de Sócrates. Sócrates planteaba que muchas veces no había que enseñar algo directo, sino que había que ayudar a la persona a llegar al razonamiento, que ese mismo razonamiento es el que después va a utilizar esa persona para conocer el mundo. Y creo que en la parte de la educación infantil e intentar meter esa metodología más de tipo socrática, y no lo invento yo, ya lo decía Pestalozzi y otros autores como Froebel en épocas antiguas, al final implica el saltarse un poco esa idea de mostrar la información existente y enseñarte a ti a cómo construir un pensamiento paso a paso. Eso es lo que puede ayudar a que generaciones que están por llegar tengan un pensamiento crítico. Otro problema es enfrentarnos al segundo problema, que es qué hacemos con los que a día de hoy tienen tanta dificultad para ver otras alternativas. Y ahí la sensibilización entra por diferentes canales. Por mucho que queramos poner el foco en un punto, al final siempre hay otro que nos puede destartar ese punto. Y yo siempre digo que al final, y aquí voy a coger un poco lo que decía José Manuel Alonso, ¿no? Puede que el problema que tenemos delante sea una magnitud tan grande que de forma individual no podamos con él. Pero como decía, no me sale el nombre, pero un autor chileno creo que era, personas pequeñas haciendo cosas pequeñas, en sitios pequeños, todos a la vez, hacemos algo muy grande. Era Eduardo Galeano el que lo decía. Y creo que a veces hay que pensar que ninguna de mis acciones va a cambiar el problema en completo, porque así visto parece imposible dividir. Pero lo poquito que hacemos cuando estamos aquí, o cuando estáis vosotros, o cuando alguien hace algo en la escuela, o cuando se lo cuentas a tu hijo y le ayudas a entender un contenido en redes sociales que otros padres no hacen, cada gotita que ponemos al final puede ser una pequeña marea para el cambio, que es lo que yo creo que debemos tener en cuenta. Yo me siento aludida porque mi lucha de ayer y de anteayer y desde el 15 de septiembre
yo soy docente en todos los primeros que hay en mi centro de la rama de servicio a la comunidad. Entonces, doy clases a primero de educación infantil, al ciclo superior de técnico en educación infantil, a primero A y a primero B, es una doble línea. Y esta semana el alumnado, el comentario era a todo el profesorado que entra en examen. El alumnado, mayoritariamente alumnas, porque es un sector muy feminizado, de todos los cursos, integración social, educación infantil, técnico superior de educación infantil, atención a personas en situación de dependencia, su pregunta es que entra en examen, porque las alumnas y alumnos están desubicados, porque hemos introducido a saco la nueva ley de educación y les pedimos que adquieran competencias y que tengan un espíritu crítico, y cuando llegan al momento de lo que ellos llaman examen, ¿qué es lo que entra en examen? Entonces, llevamos pues desde la semana pasada los equipos docentes intentando explicarles que no se tienen que preocupar por lo que entra en examen, sino que se tienen que preocupar qué han aprendido, cómo lo han aprendido y cómo lo van a trasladar a su vida profesional. De momento no hemos conseguido que la mayoría lo analice. La semana próxima empezamos los exámenes que ellos llaman. Yo creo que a nivel educativo, en formación profesional y en el ámbito de los ciclos superiores está habiendo un cambio. Todo el profesorado estamos haciendo cursos de reciclaje para, en lugar de pedir conceptos, pedir competencias. Se está haciendo, pero lo que tú dices es muy difícil. Es muy difícil. La LOCSE lo intento, yo soy alumna de primer ciclo experimental de la LOCSE, de FP, Animación Sociocultural. La LOCSE lo intentó y bueno, se quedó ahí. Ahora estamos con otra cosa, pero lo seguiremos intentando. El fruto se verá cuando llegue el momento. Claro, mi mensaje es totalmente optimista. Lo que pasa que a mí la sensación que me da muchas veces es que, por cómo funciona el ser humano, coge un camino a corto plazo que funcione, y cuando se da cuenta que algo no va a ser bueno, tiene que echar marcha atrás y deshacer algo que está montado es muy complicado. Yo creo que ahora mismo hay un problema que tenemos, y lo decía antes José Ramón muy claramente, que es que hemos confundido los medios con los fines. Un examen es un medio para demostrar un conocimiento, no es un fin en sí mismo. Un móvil es un medio para mejorar la vida, no es el fin en sí mismo. Un artículo es un medio para esa confusión medios-fines que tiene mucho que ver con la necesidad de producir, de ir rápido, de avanzar. Ahora hay que echar el freno de mano, pararse y decir, un momentito, mis acciones no tienen que ir para conseguir este fin, sino que esto es un medio para yo demostrar que he aprendido conocimiento. No me voy a plantear qué es lo que he aprendido, me voy a plantear cómo apruebo. Ese es el error de concepto, y creo que estamos muchas veces teniendo que reunirnos de vez en cuando a hacer conscientes algunos elementos que tenemos automatizados y que no tenían que ser así. Creo que muchas veces, en muchos ámbitos, por diferentes motivos, se ha confundido lo que es el objetivo que tenemos con el medio que tenemos para conseguirlo. Eso me pasa a mí en evaluación un montón, ¿eh? Mi objetivo es tener el CI. No. ¿Cómo va a ser mi objetivo tener el CI de un niño? Será entender por qué no hace bien ciertas pruebas. Pero, ¿cuál es el objetivo al final? Tú dame el CI y ya me encargo yo. ¿De qué? De conseguir otro objetivo, y otro objetivo distinto que nunca será realmente el objetivo final, que es mejorar la vida de ese niño o del entorno. Entonces, pasa en todos los ámbitos, ¿eh? No lo quiero circunscribir a la educación, mucho menos. Quería callarme ya, porque a veces comentamos cosas como de los muchachos o los jóvenes de ahora o qué tal, y quería contaros una cosa mínima. Yo doy clase en distintas carreras, pero sobre todo en biología, y en biología tenemos prácticas de campo. O sea, hay que salir a los acantilados de Galicia y a distintos sitios. Y tenía una alumna en silla de ruedas. Y yo tenía dudas, digo, bueno, ¿qué hacemos? Y sus compañeros me dijeron que sin problema. Entonces siempre había 4 cachas que agarraban cada uno de una de las ruedas de la silla de ruedas y la llevaron a todas partes. No se perdió jamás una práctica. Entonces hay muchas cosas que te hacen sentirte orgulloso de ellos, ¿vale? Entonces, que a veces cuando pensamos que son un desastre, que están todo el día con el móvil, que todo lo que queráis, y es verdad, pero hay muchas cosas que hacen, como decía Aarón, que tengamos esperanza en el futuro. Y lo último, con sensibilidad, yo os he tirado un guante
de que tenemos que ser nosotros, que es que no hay otra cosa. A mí me pasó en Estados Unidos una vez que estuvo unas inundaciones en Tijuana. Yo estaba en San Diego y Tijuana está a 30 kilómetros, o sea, nada, se tardaban 15-20 minutos. Y en el laboratorio aparece un cartel, nos vamos a Tijuana. Ellos tenían mucha manía los mexicanos porque no depuraban el agua y entonces en las playas de San Diego salían los desechos de Tijuana. Y nos vamos nosotros, hay que pagar $10 cada uno de autobús, llevar mantas, agua embotellada y latas. No esperaron a que llegase el gobierno ni que llegase el ejército, no, la gente se movilizó y fue a ayudar. Entonces yo creo que tenemos que pensar más, perdóname con lo que me has dicho antes, yo no voy a escribir a la Consejería de Educación. No, porque he escrito ya muchas veces. Y ya plante cuando ven mi remite, ya va a la papelera directamente. Pero lo que quiero decir, si crees que es importante, hazlo. Y es lo que nos tenemos que decir todos a nosotros mismos. Si crees que es importante, hazlo. No esperes que alguien lo haga por ti. No esperes que nadie te dé la solución, porque no va a suceder normalmente. Y lo último, ahora sí que prometo callarme y no abrir la boca más que... estando en Estados Unidos, hablando lo que decía Joaquín, yo creo... llegó una madre con un niño, mis hijos eran pequeñitos entonces, y empezó, y estábamos ahí sentados, los niños en la arena y tal, y nos reparte una tarjeta plastificada. Y yo lo leo y dice, mi hijo tiene autismo, es posible que no quiera jugar con el tuyo, es posible que no quiera compartir sus juguetes. Nos educó, pero con rapidez. Y el chaval llevaba una camiseta que ponía por detrás, me llamo Bob, no me acuerdo, si me ves suelto, solo es posible que me haya escapado, avise a la policía o a este teléfono. Entonces yo pensé que a nosotros nos da vergüenza a veces hablar de esas cosas. Nos da vergüenza decir que necesitas ayuda. Nos da vergüenza hablarlo con familiares, con vecinos, no lo sé. Entonces yo creo que tenemos como sociedad eso, un camino que recorrer. Y perdonad si me alargo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que con esto podemos poner ya sello a la jornada y agradeceros a todos vuestra participación. Ha resultado una jornada muy interesante. Agradeceros a todos vosotros también haber venido, también a ellas, a las intérpretes de lengua de signos. Muchas gracias, que habéis estado sin parar todo este tiempo. Y nada, yo antes de iros, si queréis, me gustaría hacernos todos una foto juntos, una foto de familia, como decimos aquí, y con esto ya damos por terminada la jornada.